agradezco indudablemente a vosotros que estéis aquí y también al universo porque nos ha permitido disfrutar de esta conferencia que ya está hecha y estamos esperando a que llegue. Y por lo tanto, disfrutaremos de ella. También presentaros a Adrián García, licenciado en Psicología, y para mí, yo hace poco que lo conozco, ¿no? Pero yo lo redefiniría como el Indiana Jones de las matemáticas, ¿no? Porque siempre está en busca del número perdido, ¿no? o algo semejante, ¿no? Y entonces por eso me gusta, ¿no? Porque tiene ese espíritu de investigador y de rebuscar como un ratón de estos de biblioteca, etcétera, etcétera. Y para mí, como este mundo es totalmente extraño, desconocido hasta este momento, pues le agradezco realmente que esté aquí y que podamos disfrutar de esta conferencia. Y sin más dilación, os presento a Adrián García y espero que disfrutéis profundamente de su estudio, de su práctica de los números y a la vez de su puesta en marcha en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, me parece que voy a tener que empezar con el gorro, la bolsa y el látigo casi. Porque con la presentación de Josep me he quedado... Así que voy a rebobinar y vuelvo. Vuelvo a hacer los agradecimientos que había comenzado a comentar antes. Les agradezco profundamente a Josep y a Roser que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en su casa hoy explicando e impartiendo el seminario. A Ainhoa, que corre por ahí, pero que es una de las grandes culpables de que esto ocurra hoy. A la Caja de Pandora, que siempre están grabando los eventos y son compañeros y partners en toda esta historia. A Despertar Integral, hoy tenemos aquí a Pepón Jover, que es uno de los miembros de Despertar Integral, que también son partners y forma parte de Despertar Integral y estamos ahí en el intento de que las cosas salgan adelante. Y por supuesto vuelvo a agradeceros a todos, los que estáis aquí hoy y los que estáis allí y estaréis detrás de la cámara, porque es fundamental el apoyo que estáis dando para que esto salga adelante. Y especialmente los que estáis hoy aquí, que habéis hecho la aportación económica para que esto pueda salir adelante y que creo que merecéis todo el respeto de los que están ahí detrás, porque gracias a vosotros ellos van a poder compartir todo este conocimiento. ¿De acuerdo? Y como dice Josep, sin más dilación, voy a comenzar. Si hay alguna cosa que no entendáis, por favor, me paráis, yo lo explico. ¿Sí? Perfecto. Pues antes de comenzar, creo que es fundamental que contextualicemos un poquito dónde vamos a entrar, qué terreno vamos a pisar. Y supongo que todos los que habéis visto conferencias, habéis venido a alguna de mis charlas y demás, esta parte probablemente la tenéis más asumida. Pero es bueno que la recordemos y vayamos repasando un poquito, porque así luego vamos a ser capaces de entrar de una forma más adecuada a por la faena, digamos, como dirían los toreros. Una preguntita, ¿cuántos de vosotros habéis visto charlas mías o habéis ido a alguna conferencia? Por internet. Por internet, aunque sea por internet. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya visto nada mío? ¿Sí? Vale, hay unos cuantos. Ok, lo digo porque así hay que entretenerse un poquito más en esta parte. Es fundamental, porque si no, luego os podéis perder. Pues veréis que me tomo la licencia en mis charlas de citar a personajes famosos, y en este caso, esta es una cita de Voltaire, del genial Voltaire, que es muy buena para ilustrar lo que viene a continuación, que dice: azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa. ¿Y esto por qué? ¿Habéis oído hablar alguna vez del experimento de la doble rejilla? Seguro, los que habéis visto los vídeos, conferencias y tal, convencido. Los que estáis hoy por primer día, ¿habéis oído hablar de esto alguna vez? No. ¿Sí? Sí. ¿Todos? No. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Vale, hay algunas personas que no. Pues os explico porque esto es fundamental. Mirad, este es un experimento que básicamente nos habla de la dualidad entre lo que es la energía y la materia, por decirlo de forma sucinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este experimento lo que se hizo, los científicos lo que hicieron fue disparar electrones. Sabéis que los electrones son la parte de los átomos que está cargada de forma negativa y que va girando alrededor de lo que es el núcleo,
del átomo, ¿no? Y que todo lo que nos rodea está formado por átomos, toda la materia. Nosotros mismos estamos formados por átomos, ¿sí? Pues lo que hicieron los científicos fue construir este experimento y fijaros que en este caso se ve como una cajita en la que tenemos una rejilla inicial y después tenemos dos rejillas. Por eso se llama el experimento de la doble rejilla. Entonces lo que hacían era disparar electrones y ver el comportamiento que tenían estos electrones. Y este fue el primer paso del experimento, este que tenemos aquí a vuestra derecha. Disparaban los electrones y se comportaban, como se dice a nivel científico, como partícula onda. ¿Y qué significa esto? Significa que los electrones tenían la posibilidad de estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Es como cuando tiramos la piedra al estanque, que vemos que se producen esas reverberaciones, esas ondas, en lo que es el agua. Y a mí me gusta siempre explicar que estas reverberaciones estamos acostumbrados a verlos de forma bidimensional. Estamos acostumbrados a imaginarnos esas ondas del estanque, pero en realidad lo que ocurre es que esa energía se expande a nivel tridimensional. Hay esferas en movimiento. ¿Sí? ¿Os llega la imagen? Sí. Perfecto. Pues lo que ocurre cuando pasa por la segunda rejilla, y es por eso que se dieron cuenta de que estas partículas se comportaban como partícula onda, es que cuando llega al final hay una película sensible y entonces en vez de haber dos marcas, como cabría esperar, porque fijaros que tenemos dos rejillas, lo que ocurre es que aparecen muchas marcas simultáneas. Se produce lo que se llama un patrón de interferencia. Y esto es porque las ondas, estos electrones, cuando pasan por la doble rejilla, generan estas interferencias unas con las otras y dejan esta impresión al final. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estos científicos en este experimento deciden colocar una cámara para observar exactamente qué es lo que ocurre con estas partículas? Pues de repente ocurre algo extraordinario. ¿Qué es lo que va a marcar? Es una de las cosas que van a marcar hoy todo el seminario, y lo vais a entender después. Y es que los electrones dejan de comportarse como partícula onda y automáticamente pasan a comportarse como una partícula física, como algo tangible. Dejan de generar ese patrón de interferencia y de repente ocupan un lugar muy concreto en el espacio, y de hacer este patrón de interferencia al final dejan esa marca de las dos rejillas que habíamos imaginado que podía ocurrir inicialmente. ¿Y eso qué significa? Para los que ya lo sabéis, no, porque no tiene gracia, no hay intríngulis. Para los que estáis hoy por primer día y no conocíais este experimento, ¿qué os parece que puede decir esto? ¿Qué os parece? ¿Hay algún valiente? Que obedecen a la intención con la que estaba hecho el proyecto. Efectivamente, efectivamente. Pero esto es muy profundo en sí mismo, porque estamos hablando de partículas subatómicas que han reaccionado o están reaccionando a la intención de ¿quién? Del observador. ¿Y esto cómo se traduce a nivel físico? Porque está muy bien decir, sí, muy bien, pasa esto en el experimento, pero ¿qué trascendencia tiene, no? Para mí, en mi día a día. ¿Esto a mí de qué me sirve? Pues mirad, hay otro experimento que es muy conocido también y que se ha repetido múltiples veces, que es el experimento con unos y ceros. Y ya veréis que es muy sencillito. Se programa un ordenador y se le pone un programita que lo que hace es lanzar ceros y unos. Entonces a este ordenador se le pone en marcha el programa y se le hace hacer esta rutina del programa miles de veces, cientos de miles de veces. ¿Y qué ocurre? Por la ley de la probabilidad, según nos han enseñado a todos, cuantos más ensayos voy a realizar, más se equiparan la probabilidad de 0 y de 1, ¿no? Pero cuando uno coge a una persona, la sienta delante del ordenador y le dice, van a salir más unos que ceros, o deberían salir más unos que ceros, ¿qué os parece que puede ocurrir? Que salen más unos que ceros, que la probabilidad estadística, como dicen los matemáticos, es cada vez más significativa respecto a la desviación de 1 respecto a 0. Es decir, que cuantos más ensayos se hacen, más se dan cuenta de que efectivamente hay una desviación, está ocurriendo algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los eventos aleatorios a nuestro alrededor se están modificando por la intención del observador. Y esto es tremendo, tremendo. Porque ¿qué quiere decir? Que estamos creando realidad. Con cada pensamiento. Con cada pensamiento, dime, sí. Es lo que se llama expectativa, la mirada de fuera,
Efectivamente. Lo que pasa es que mucha gente tiende a interpretar esto como algo individual y no es así. Porque en esta sala no estoy yo solo hablando. Somos muchas personas y todos los que estamos aquí hoy estamos generando patrones de interferencia. Estamos creando realidad en conjunto. Estamos interactuando. Y es así como funcionamos. Porque en realidad todos somos uno. ¿Habéis visto el título del seminario, verdad? Que decía, Dios sabe matemáticas. Pues hoy vamos a demostrar que efectivamente Dios sabe matemáticas y que es un cachondo. Otra frase muy buena, dice, el agua es el vehículo de la naturaleza. Esta es de Leonardo da Vinci, uno de los grandes. ¿Habéis oído hablar de Masaru Emoto? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y los que no habíais escuchado o visto mis conferencias? ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya oído hablar de Masaru Emoto? Vale, ¿hay alguna persona? Pues lo voy a resumir y yo creo que lo entenderás. Si no, me lo dices. Este señor es un científico japonés que lleva muchos años experimentando con el agua y lo que ha hecho es descubrir que el agua forma una serie de estructuras cristalinas espectaculares, pero en condiciones determinadas. Ellos se han dedicado a recoger agua en diferentes lugares, por ejemplo en los grifos del hogar o en manantiales puros, y se dieron cuenta de que al estudiar esta agua a 5 grados bajo cero, inicialmente la congelan a 30 grados bajo cero, hay aguas que generan este tipo de dibujo, este tipo de cristal, y otras que no. Entonces se dieron cuenta de que las aguas que venían de manantiales muy puros y de lugares donde no había contaminación ni había ningún tipo de efecto electromagnético, radiestático y demás, esas aguas generaban este tipo de formas. En cambio, las aguas, por ejemplo, del grifo generaban este tipo de formas. Y entonces se plantearon qué podía estar ocurriendo. Y empezaron a investigar un poquito más y empezaron a trabajar con música. Y entonces se dieron cuenta de que el agua, cuando la ponían al lado de la música durante la noche y de música bella, por ejemplo, Mozart, Beethoven y los grandes compositores, pues generaba otra vez estructuras de ese estilo, ¿no? Y en cambio cuando la ponían música distorsionada, una música con patrones, digamos, poco armónicos, por irnos acercando al tema, ocurría lo mismo, aparecían este tipo de patrones, ¿no? de cristales caóticos, por decirlo de alguna manera. Y entonces quisieron ir un paso más allá y se plantearon qué ocurriría si a esa agua la trataban o la condicionaban a través de palabras. Y entonces empezaron a experimentar colocando etiquetas con palabras al agua. La dejaban toda la noche reposando y ante su sorpresa se dieron cuenta de que esa agua cambiaba su estructura cristalina según el tipo de palabras que tenía. En este caso, veis que aquí sale la palabra gracias y fijaros qué cristal más bonito, ¿no? Y en cambio te voy a matar genera este tipo de estructura. ¿Y por qué ocurre esto? Os lo pregunto porque, claro, hemos visto hace nada algo y yo creo que... ¿Qué os parece? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el agua reacciona ante las palabras o ante la música? Hay intención de observador detrás, pero además también hay patrones armónicos. Imaginad, cerrad un momento los ojos todos. Cerradlos un momentito. Imaginaros que estáis en un lugar lleno de energía, lleno, que vosotros formáis parte de esa energía y que esa energía son melodías, es música, suena una flauta, suena un violín, suena un contrabajo. La melodía va subiendo, va creciendo poco a poco. Y vosotros sois compositores también de esa melodía. Sois artistas. Estáis inmersos en la melodía. Ya podéis abrir los ojos poquito a poco. Pues esto es una muestra de la partitura de la melodía que suena. ¿Lo entendéis?
Estamos rodeados por esas resonancias armónicas. Formamos parte de esa melodía. Y esa melodía nos acompaña siempre. Y por eso el tema de los números. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Me he adelantado, ¿eh? Me he adelantado. Lo que pasa es que no os he explicado lo de resonancias y ahora lo vamos a entrar de forma mucho más detallada. Una frase genial. Dice, la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. El Leibniz. La mayoría de los que estáis aquí habréis oído hablar de resonancias armónicas, pero lo voy a volver a explicar para los que no habéis estado en mis charlas. Y creo que es el concepto, uno de los conceptos centrales también de hoy. ¿Qué es una resonancia armónica? Pues siempre lo explico con un ejemplo que creo que es muy gráfico. Imaginad que tuviéramos un piano de cola precioso en esta sala y que en la otra sala contigua tuviéramos otro piano de cola precioso también. Y que de repente yo estoy aquí charlando y alguien se acerca por aquí, paseando, y toca una tecla. Y ante la sorpresa de todos, de repente, el piano de la otra habitación empieza a sonar. La misma nota musical que hemos tocado en este piano. ¿Y por qué ocurre esto? Pues os lo explicaré siguiendo el recorrido de esa energía. Cuando nosotros pulsamos la tecla de ese piano, lo que estamos haciendo es excitar la cuerda. Sabéis que los pianos por dentro tienen esas cuerdas que tensan, y que por lo tanto generan ese sonido. Esas cuerdas tienen una geometría, cada una distinta de la otra. Tienen un grosor, tienen una forma. Cuando la excitamos, estamos generando una vibración. Y esa vibración, esa energía que emana de la cuerda, tiene unas propiedades, tiene unas características. Y está buscando una geometría afín donde resonar. Y lo que hace es, hemos dicho que el sonido viaja de forma esférica, ¿verdad? Viajar hacia la otra habitación y en el momento en que encuentra una geometría afín, vibra. Y esto es una resonancia armónica. Sencillo, ¿verdad? Pero Sí. ¿Vibra la otra cuerda cuando se encuentra con eso? O sea, como, o sea, una influencia a la otra, ¿no? La que está pasiva es influenciada por la activa si tienen una coherencia armónica. Efectivamente, efectivamente. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que nos ocurre con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. O sea, ¿por qué el agua se transforma? ¿No? Los experimentos de Masaru Emoto. ¿Por qué el agua genera esos cristales hexagonales? Los genera cuando recibe un patrón que armoniza con la melodía de lo que está ahí fuera. Porque en realidad el agua debería generar de forma natural ese tipo de patrones hexagonales. Esas geometrías son las geometrías que nos da la naturaleza. Lo que ocurre es que cuando nos salimos de la melodía se distorsionan, ¿no? Y esto es lo que pasa con las resonancias armónicas. Cuando realmente esa melodía viaja y encuentra un lugar donde resonar, lo hace. Y es así. Y hoy en esta sala, de alguna forma, estamos resonando. Dime. Pero si no hubiera ningún tipo de similitud, ¿Sí? no resonaría. No habría nada de la otra cuerda en esa cuerda como para que entrasen en resonancia. Efectivamente. Efectivamente. Tiene que haber una similitud previa, algo de la naturaleza en común. Bueno, efectivamente tiene que haber una proximidad para que la melodía se pueda transmitir. ¿Sí? No me voy a extender más con este tema porque pienso que más o menos el concepto se ha comprendido. Más que nada, volver a insistir en que estamos acostumbrados a imaginarnos las ondas sinusoidales, estas bidimensionalmente, y que en realidad lo que deberíamos pensar siempre es en tridimensional. Deberíamos pensar en ver las cosas en 3 dimensiones. Un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando trabajamos con armonía. ¿Habéis oído hablar del evento de Tacoma Narrows? Del puente de Tacoma Narrows, ¿no? Pues mirad, lo que ocurrió con este puente fue que los ingenieros no tuvieron en cuenta esta propiedad armónica, de resonancia armónica. Y entonces un día empezó a soplar el viento y estuvo soplando de forma sostenida durante mucho rato. Y el viento soplaba, friccionaba con la estructura del puente y generaba una onda. Y esa onda, a medida que el viento fue soplando, se fueron acoplando unas con otras. Habían resonancias armónicas que se acoplaban. Y hoy no voy a entrar en eso, pero sabemos por la física, y sobre todo por la física cuántica, que cuando se están acoplando ondas armónicas, el sumatorio de ese acople
no nos da 2, sino que nos da más de 2, mucho más de 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó? Que llegó un punto de que eran tan fuertes esas resonancias armónicas que el puente empezó a temblar como un flan. Y esto fue lo que ocurrió al final. Que el puente se desmoronó. Otro concepto importante para entender y comprender las matemáticas que vamos a hablar hoy. El concepto de la fractalidad. Y me gusta explicarlo con el brócoli. ¿Por qué? Porque realmente, si uno corta un trocito del brócoli y hiciéramos una foto de este trocito, yo os lo pongo aquí en primer plano y seríamos capaces de distinguir si es el brócoli completo o una parte de él. ¿No, verdad? Pues eso es un fractal. Es una estructura, una forma que se reproduce en distintos niveles. Así de fácil. No intentéis imaginar nada más complicado. Es así de sencillo. Cada vez que hable de fractalidad, pensad en el brócoli. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es otro ejemplo de fractalidad, un poquito más aterrizado quizá en conceptos científicamente más interesantes, como podríamos decir, ¿no? Por un lado tenemos la doble espiral de ADN y por otro lado tenemos una galaxia. Si estuviéramos viendo la doble espiral de ADN desde arriba, estaríamos viendo algo muy similar a lo que vemos aquí en la galaxia, esa espiral. En cambio, si cogiéramos la galaxia y la viéramos desde un plano horizontal y la estiráramos, estaríamos viendo algo también muy similar a la doble espiral de ADN. Esto es fractalidad también. ¿Y esto que os pongo aquí? ¿Qué demonios es? ¿No? Porque es un poco... ¿Qué os parece que es esto? ¿Alguien conoce esto? Un Merkabah. Un Merkabah, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Un icosaedro. No exactamente. Son sólidos platónicos, pero no es un icosaedro. Sí, señora, son tetraedros. Muy bien, muy bien. Son dos tetraedros invertidos y esto representa una esfera, aunque vemos una circunferencia. Os explico lo que es un tetraedro. Un tetraedro es como una pirámide, pero es una pirámide que tiene 4 caras y cada una de las caras es un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que tiene los lados la misma longitud y con el mismo ángulo de inclinación, que son 60 grados, ¿vale? Con el mismo ángulo de arco, mejor dicho, ¿de acuerdo? Resulta que varios científicos han redescubierto, veréis que insisto, han redescubierto que efectivamente la naturaleza de la realidad está construida a través de estas formas. Y ahora voy a citar alguna de ellos. Este es Nassim Haramein. Es un señor que es un físico, además empezó autodidacta, como yo estoy saliendo adelante ahora con las matemáticas. Él no era físico de origen, ¿vale? Una persona interesada por la naturaleza de las cosas y era instructor de surf. Y de surf, de ambas cosas, de esquí y de surf. El tipo se dedicaba a viajar y hacía una temporada y luego hacía la otra. Iba con la furgoneta y entonces se dedicó a plantearse cómo funcionaba la realidad, cómo se creaban las cosas, por qué el mundo era como era. Y resulta que poco a poco fue ahondando y se dio cuenta de que la física convencional tenía poco sentido. Decía, bueno, pero a mí la física esto no me lo explica. Y esto tampoco. Y aquello tampoco. Y entonces empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que había muchísimo más ahí detrás. Y sobre todo una de las cosas que le ha ayudado a él mucho en su investigación es el conocimiento de la antigüedad, de las civilizaciones perdidas, de las civilizaciones míticas, Egipto, Antigua Babilonia, etcétera, etcétera. Luego hablaremos ampliamente de estos temas. Pues Nassim ha redescubierto este tipo de estructura que, por decirlo de alguna manera, es la forma en que las estructuras tridimensionales de la materia se organiza de forma coherente. No entraremos a explicar exactamente todo lo que es esto porque sería un poco largo y complejo. Lo importante es que seguro que conocéis este dibujito de aquí. Este dibujo de aquí es el dibujo de la flor de la vida. Y ese dibujo de la flor de la vida es un dibujo que ha ido pasando a través de la historia por diferentes civilizaciones. Pues bien, esta estructura que tenéis aquí, si a cada uno de los tetraedros pequeñitos que veis le pusiéramos una esfera, la proyección de esta estructura en bidimensional es esa flor de la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros antepasados ya sabían bastante, entre otras cosas. Y esta es una estructura que es la intersección de dos circunferencias. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? La vesica piscis, la llaman la vejiga del pez. Y luego veremos por qué, Pero fijaros que empieza con dos circunferencias. Aquí ya tenemos otra estructura
que tiene 7 circunferencias, y fijaros que nos sale como una florecita ya, y vamos añadiendo complejidad a la estructura, añadiendo más circunferencias, y al final acabamos en esta flor de la vida. En realidad, esta progresión es una progresión tridimensional basada en la forma que hemos visto antes. Lo que me interesa es que empecéis a entrar en esta dinámica de la circunferencia, de la esfera. Fijaros, esto nos incumbe, ¿no? La división celular del ser humano, 12 horas después de la fecundación. ¿Qué estamos viendo? Una vesica piscis. ¿Y esto? Fijaros, continuamos con la división celular, lo que veíamos antes, el huevo de la vida, la semilla de la vida. Estos son 72 horas después de la fecundación. ¿Y por qué 12 horas? ¿Y por qué 72? Pues eso es una de las cosas que vamos a entender hoy, porque tiene su intríngulis. Sí, es que es importante, el tema de los números. La gente hasta ahora ha sido como que nos lo han contado y nos hemos quedado en plan, muy bien, lo asumo, bien, 12 horas. ¿Por qué 12 horas? Pues no lo sabemos, pero ahí están. Pues todo eso tiene una explicación. Y tiene una explicación basada en lo que hemos visto antes, en lo del brócoli. Porque realmente el universo funciona de forma fractal. Y con estas matemáticas que os voy a contar hoy ocurre lo mismo. Si uno conoce cómo funcionan las relaciones matemáticas en un nivel, en el resto de niveles funcionan de la misma forma. ¿De acuerdo? Esta es la base fundamental. ¿Y esto qué os parece que puede ser? Porque es otra vesica piscis, pero es espectacular. Pues mirad, esto es una estrella en formación. Esto es una estrella en formación, fijaros, además, qué bueno el ojo que se está formando ahí en medio. Y apunto especialmente a lo del ojo porque luego veremos una explicación matemática a esa forma que todos tenemos clavados aquí en la mente, que nos han dicho, no, los Illuminati, el tal, el no sé qué. Bueno, es cierto que hay ciertas organizaciones que han estado utilizando ese símbolo durante muchos años, pero todo eso tiene una explicación, aunque ellos en muchos casos la desconozcan. Y hoy vamos a ver el porqué. El porqué eso es como es. Y entenderemos perfectamente el porqué. Y es muy profundo, Fijaros, esto es la flor de la vida. Ya que no sabéis dónde está grabado esto. Una pirámide. Casi. Casi te has acercado. No es una pirámide. Esto es un templo. Esto es un templo, pero no es un templo de hoy. No, es un templo de Egipto. El templo de Osiris, uno de los dioses egipcios. Y ese templo tiene unas estructuras, unas losas, que rivalizan con las de la Gran Pirámide. Con las de la Gran Pirámide de Giza. Que hablaremos hoy también de ella. Imaginaros lo espectacular que puede ser esto, que está de tal forma inscrito en la piedra que no ha sido ni rascado, ¿vale? Ni ha podido ser cincelado. Los científicos que lo han examinado dicen que ha debido ser grabado con algún tipo de instrumento de alta energía. ¿Cómo puede ser que en el año 2000 a.C. unos señores se dedicaran no solo a codificar el conocimiento de cómo se estructura la realidad a nivel físico, sino que además lo hicieran con un arma de alta energía o con un instrumento de alta energía? Eso no pega mucho, con lo de los egipcios tirando escaleras arriba o rampa arriba, ¿verdad que no? A mí me rechina un poco el asunto. Fijaros, esto es China, la ciudad prohibida. Y esto es lo que se llama, no solo está en la ciudad prohibida, pero lo digo porque este es bastante bonito. Esto es un perro fu, que se le llama guardián del conocimiento. Y fijaros lo que lleva el perro fu en la pata. Y claro, ya hemos pasado por Egipto y ahora estamos en China. ¿Qué está pasando aquí? Algo está ocurriendo. O mejor dicho, algo ocurrió, ¿no? Porque de esto a donde estamos hoy en día es un poco fuerte. Ya os digo que la ciencia y la tecnología que existieron antaño rivalizan con la ciencia ficción más alocada que nos podamos imaginar hoy en día. Y estamos destinados a volver. Estamos destinados a volver. Y no vamos a tardar mucho, Pues esto es una efervescencia. Estamos además, luego lo explicaré mejor, pero estamos precisamente en un intríngulis cósmico, dentro de esos patrones fractales y esos ciclos que se van repitiendo, en el que nos toca salir y sacar la cabeza otra vez. Y es por eso que toda esta información está emergiendo. Es lo que está ocurriendo ahora.
¿Y esto de quién puede ser? Efectivamente, Leonardo da Vinci. Este Leonardo, ¿cómo lo sabía el tío, Picarón, picarón. Este códice no nos lo han enseñado demasiado, ¿verdad? Por la televisión. Esto viene del Códice Atlantis, uno de los códices quizás más conocidos de Leonardo, pero yo he visto muchos documentales del canal Historia y demás y nunca había visto esta página del códice. ¿Por qué será? Pregunta al aire. Mirad, y esto es para que veáis un poco más dinámica estas imágenes que hemos visto antes del doble tetraedro invertido. Luego hablaremos de ellos ampliamente, no os preocupéis. Y esto es efectivamente un toroide. Supongo que la mayoría de vosotros, o algunos cuantos por lo menos, habréis visto el documental Thrive, Prosperar, que está en internet. Si no lo habéis visto, apuntadlo porque sí que es un documental imprescindible, extraordinario, con mucha información. No solo sobre lo que es un toroide, sino sobre información censurada y sobre ciencia conveniente, que nos convendría saber. Sí, prosperar. Sí, prosperar, ponlo en español mejor. Sí, pues ahora vamos a ver si lo escribo bien también. A ver. Me parece que la H está aquí, si no me corregís. ¿Correcto? ¿Sí? Yo diría que no, Vale. Prosperar. Si lo busquéis por prosperar lo encontraréis, Muy, muy recomendable. Pues esto, como os decía, esto que veis aquí es un doble toroide. Y es una forma que tiene la naturaleza del universo para organizarse energéticamente. Resumen muy resumido. Pero es para que lo entendáis a nivel organizativo energético, es también un fractal. Todo lo que está ahí fuera, a nivel energético, se distribuye siguiendo las relaciones, siguiendo el patrón del toroide. Este señor que tenéis aquí, veo que se ha movido un poquito la foto, pero no importa, es Richard Hoagland. Es un señor que estuvo más de 20 años como asesor científico en la NASA. Estuvo durante el programa Apolo. El otro día en la conferencia, ¿verdad que hablamos del programa Apolo? ¿Os suena lo que estuvisteis aquí? ¿Os acordáis de lo del programa Apolo? Que hablamos de Werner von Braun, que había sido un oficial de la antigua Alemania nazi, de las SS y demás. Que básicamente hay ciertos conocimientos que parece que van saltando, ¿no? De unos lugares a otros, ¿os acordáis? Que el otro día lo comentamos. Pues este señor Richard Hoagland resulta que ha redescubierto, como hemos dicho, lo mismo que Nassim. Pero en este caso, a nivel planetario. Él lo que observó y se dio cuenta que en todos los planetas del sistema solar, incluido el nuestro, se puede descubrir la lógica del doble tetraedro invertido porque encontramos estructuras o lugares especialmente activos que nos indican la presencia de esa forma subyacente. En concreto, en la Tierra tenemos el volcán Mauna Kea, que es el volcán más activo del mundo, y por otro lado tenemos la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán significa, literalmente, la ciudad de los dioses. Luego vamos a hablar un poquito de Teotihuacán. Esta es la Luna. Y a 19,5 grados sur, esto no os lo he comentado antes, pero en realidad es esta medida, 19,5 y 19,5, donde están las bases del tetraedro, del doble tetraedro invertido. Hay un cráter, el Tsiolkovsky, que es uno de los más grandes que hay en la Luna, y fijaros que aparte de ser un cráter grande, lo vemos aquí, podemos observar algo ahí anómalo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, yo no esperaría encontrar ahí un ángulo recto, no de esa forma, y menos en medio de un cráter, que supuestamente es un impacto. Esto es Marte. ¿Habéis oído hablar de la planicie de Cidonia? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué habéis oído? Formaba una cara, era una cara. Efectivamente, la cara de Marte. Cuando estuvieron por ahí las sondas Viking hace varias décadas, unas cuantas, hicieron una fotografía que fue muy controvertida, que fue la fotografía que se ha nombrado oficialmente la cara de Marte durante muchos años, y que precisamente proviene de esta zona, de la planicie de Cidonia. Pero no solo estaba esta cara,
sino que hay toda una serie de estructuras, algunas piramidales. No sé si podéis observar esta de aquí, pero se ve perfectamente que tenemos aquí, ¿lo veis? Los triángulos equiláteros. Y otras que siguen un tipo de lógica aritmética que nos lleva a la deducción de lo mismo que habéis visto antes, del doble tetraedro invertido, el mismo tipo de ángulos, el mismo tipo de relaciones matemáticas, etc. Muy, muy interesante. Richard Hoagland lo ha estudiado muchos años y en sus libros está ampliamente explicado. Lo recomiendo. Pues esta planicie de Cidonia está a 19,5 grados de latitud. Y a 19,5 grados de latitud también está el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar, que está en Marte. Fijaros, qué volcán. Impresionante, ¿eh? Así que no solo son estructuras, también son formaciones naturales. En Venus, esto es una imagen de Venus, en 19,5 grados sur está el punto más activo a nivel volcánico, que es la región de Alfa Regio. Júpiter, la Gran Mancha, 19,5 grados sur. Neptuno, lo mismo, 19,5 grados sur. Y esto es el Sol. La mayoría de manchas solares aparecen entre 19,5 y 20 grados latitud norte y latitud sur en el Sol. ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Es difícil? Mi interpretación es la misma que está haciendo Richard Hoagland, que es que efectivamente la materia se estructura de la misma forma, a diferentes niveles. Es lo que hablábamos antes de la fractalidad. ¿Y qué pasa? Que esa lógica lleva a que se produzcan, por la distribución de los elementos en esa construcción de la materia y las geometrías que la forman, a que la energía y los fenómenos que suceden alrededor de esas estructuras sean los mismos o muy parecidos, ¿no? Y por lo tanto nos lleven a ese tipo de relaciones matemáticas. En este caso, a esos 19,5 grados de latitud norte o sur. ¿Sí? ¿Y en la Tierra dónde está eso, 19,5 grados? Lo he explicado antes, en Teotihuacán Vale. y en el Mauna Kea. ¿Vale? Son dos de los fenómenos importantes en la Tierra. ¿Habéis oído hablar de esto? El mecanismo anticitera, no sé si lo digo bien. Esto es un mecanismo que es del siglo II a.C. Se encontró en un naufragio en Grecia. ¿Qué es lo que veis ahí? Porque yo la primera vez que lo vi quedé fascinado. ¿Qué os parece? Maquinaria de reloj. Maquinaria. Sí, señora, maquinaria. Yo a simple vista no sabría decir si es de reloj, pero realmente se han hecho escáneres con rayos X y efectivamente lo que hay detrás de eso, detrás de la herrumbre, son unos mecanismos tremendamente sofisticados. Tanto... ¿A qué pertenecía eso? Dime. ¿Ese mecanismo dónde se encontró en qué? Esto se encontró en un naufragio en Grecia. Esto estaba dentro de un cofre metálico y se atribuye a su invento a Hiparco de Nicea, que fue director de la Biblioteca de Alejandría. Luego hablaremos de él. Pero yo tengo mis serias dudas, porque este tipo de cosas normalmente son más antiguas. Pensad una cosa, y esto es fundamental entenderlo. Cuanto más antiguo, más avanzado y más preciso. Cuanto más nos acercamos a la era moderna, más primitivo y más impreciso. Por lo tanto, yo sé que en la Biblioteca de Alejandría había mucho conocimiento reunido, porque lo hubo. Hubo un gran compendio del conocimiento que había en aquella época a nivel mundial, pero realmente dudo que fueran capaces de construir esto. Al menos en aquella época, ¿eh? Pues fijaros, un mecanismo que es capaz, por lo que dicen los científicos que lo han investigado, de comportarse como un reloj cósmico, con un grado de precisión que nos sería difícil emular hoy en día. Muy espectacular, muy espectacular. Aquí se ve un poquito más el diagrama del mecanismo. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las matemáticas védicas? Porque hoy vamos a hablar de matemáticas áureas. Pero es que yo aquí me saco del bolsillo las matemáticas áureas cuando resulta que en el 3000 a.C., en una región que pertenecía a... ¿Habéis oído hablar de los Hansas?
Montañas, ¿no? No. Pues en el Valle del Hansa vivía esta gente hace 3000 años y eran capaces de hacer cálculos matemáticos del estilo que hacemos nosotros con la calculadora en segundos. En segundos. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues mira, resulta que este conocimiento que se consideraba perdido, este señor, Bharati Krishna, no sé si lo digo bien, Tirhati, lo redescubrió primero a primeros del siglo XX y lo enseñó a este otro señor, que es un señor bastante conocido, o fue bastante conocido, que fue Maharishi Mahesh Yogi. Y es un conocimiento matemático que se compone de 16, lo que se llaman sutras. Y esos 16, acordaros del número 16, porque luego os voy a decir, ¿os suena lo del 16, sutras? Porque esto está relacionado con las matemáticas que vamos a ver hoy. Esos 16 sutras o métodos operativos permiten hacer operaciones matemáticas a una velocidad brutal. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar un sutra que se llama multiplicar por exceso o defecto de una base. Fijaros, ¿sabéis lo que es elevar un número al cuadrado? ¿Sí? Lo voy a poner para los que no os acordáis. A ver. Cuando hablamos de elevar un número al cuadrado, que se pone un numerito pequeñito aquí, un 2, un índice pequeñito aquí arriba, lo único que hacemos es multiplicar este número por sí mismo, una vez. Multiplicaríamos 108 por 108. Claro, esto si lo tenemos que hacer a mano, ¿cómo nos han enseñado a hacerlo? Pues pondríamos uno debajo del otro y haremos una multiplicación convencional, ¿verdad? Y esto lleva, bueno, un ratito. Sobre todo cuando las tablas están un poco oxidadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues estos señores tenían un método brutal. Dicen, bueno, vamos a coger como base fractal, fijaros, 100. ¿Cuánto excede de 100 en 108? ¿Por cuánto nos pasamos? 8. Muy bien. Pues a 108 le sumamos 8, que es el exceso. Y entonces ponemos una barrita y multiplicamos 8 por 8, que sabemos que son 64. Y automáticamente tenemos un 116 y un 64. Los unimos y ya está. 108 al cuadrado. ¿Qué os parece? Fantástico. Ojalá me lo hubieran enseñado en el colegio. Me hubiera marcado unos puntazos espectaculares, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué hay tantos matemáticos indios y pakistaníes que están en la NASA, que están en Silicon Valley, que están en... Por esto. Por esto. ¿Por qué? La pregunta quizá más fundamental es ¿por qué aquí en Occidente no conocemos estas matemáticas? ¿Por qué no las conocemos? Pregunta al aire. Otro ejemplo, para que veáis qué potente es este tema. Este es otro sutra que está correlacionado con el anterior. Se le llama multiplicar por defecto, en este caso, ¿vale? Porque en este caso nos falta, no nos pasamos. Cogemos otra vez la base 100. Tenemos 98 al cuadrado. Sabemos que nos faltan 2 para llegar hasta 100. A 98 le restamos 2 y tenemos 96. Y por otro lado multiplicamos 2 por 2, que es 4. Como nosotros estamos trabajando inicialmente con un número que tiene 2 dígitos, sabemos que en esta parte de aquí tenemos que tener 2 dígitos. Como 2 por 2 solo son 4, añadimos un 0 en medio. Y ya está, ya tenemos el cuadrado, 9604. Fantástico. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De carencia, de falta, o sea, es muy de volumen. Es muy fractal. Es muy fractal. Es de lo que vamos a hablar hoy. Nos han engañado. La realidad funciona a nivel fractal. Es que te quedas con una cara que dices, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Toda la vida ahí en clase, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, chinga, tal. Cuando realmente se podía hacer así. Claro, nuestros profesores peor. Supongo que si esto lo ve un profesor de matemáticas, una de dos. O le da por celebrarlo o por tirarse por un puente. Claro. Porque imaginaros el impacto que puede ser para alguien que está enseñando matemáticas darse cuenta de repente que existe esto. ¿Verdad? Os voy a decir algo en lo que estuve pensando el otro día y es una analogía que yo creo que se va a entender perfectamente. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, tiene una capacidad de un ordenador cuántico.
Y estamos trabajando con un software, con unos programas como los del MS2. ¿Os acordáis de aquellos ordenadores que funcionaban con la cinta de cassette y demás? Pues esto es lo que está pasando. Necesitamos reprogramar nuestro software para alcanzar nuestro potencial. Y hoy es lo que estamos haciendo, reprogramar el software. Por eso estáis en el seminario. Porque vamos a aprender cositas que nos van a ayudar a entender el mundo de forma diferente. Y a interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor. De eso se tratan las matemáticas áureas. De quitarle un poco, de escorrer un poco ese velo, esa cortina que nos han puesto a todos. Bueno, hoy no hablaremos más de matemáticas védicas. Sí que os digo que más adelante es probable que haga un seminario solo de matemáticas védicas. Por si a alguien le pudiera interesar más adelante, lo desarrollaré el concepto y creo que es muy interesante. Al menos que este concepto se conozca un poquito por aquí, porque realmente estamos un poco en desventaja, ¿eh? ¿Y este señor os suena? ¿A alguien le suena? Marco Rodin. Las matemáticas vorticiales. Este es un señor que a través de una clave del sello de Salomón, luego iremos a hablar del templo de Salomón al final, lo sabéis, del seminario que os lo he dicho, ha sido capaz de entender cómo funcionan los vórtices, las matemáticas de los toroides que hemos visto antes. ¿Os acordáis el toroide? Aquella forma energética que se movía. Pues este señor, con unas matemáticas de lo más sencillo, que no voy a entrar a explicar hoy, porque aunque sí que son sencillas, son más complejas de explicar y ejemplificar, está siendo capaz de entender cómo funcionan los toroides. Matemáticas sencillas para comprender un concepto complejo. Es lo mismo que las matemáticas védicas. Todo es sencillo al final. Lo que pasa es que nos lo han complicado para que no podamos acceder al conocimiento. Nos sentimos tontos, efectivamente, lo he oído por ahí. Nos sentimos, sí, pero nos sentimos tontos. Yo primero, cuando uno ve una ecuación compleja, por ejemplo una ecuación diferencial, donde aparecen integrales, derivadas, etcétera, etcétera, yo me quedo mirando y se te queda cara de pazguato, al menos en mi caso. Y dices, esto, muy bien. Esto me parece de lo más bonito, es abstracto, es, no sé, representativo de algo, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Y yo creo que esto ocurre en el 99,9% de los casos en la población, a menos que seas un ingeniero o que seas alguien con estudios superiores a nivel de matemáticas, es muy complicado entender eso. Incluso cuando lo has estudiado, recordarlo. Pero la realidad no funciona así. La realidad funciona con un principio totalmente diferente. Funciona desde el principio de sencillez, máxima sencillez, que produce extrema complejidad. ¿Vale? No de extrema complejidad a intentar simplificarlo para entender algo. Al contrario. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Lo vais a ir viendo, tranquilos, durante todo el día. Y esto es lo que os comentaba de Marco Rodin. Bueno, hemos vuelto a poner aquí la imagen del toroide para representarlo. Y fijaros que, bueno, no voy a entrar a explicar muy bien, pero aquí los biodescodificadores van a entender perfectamente que existe una correspondencia entre el 1, el 4 y el 7, el 2, el 5 y el 8, y el 3, el 6 y el 9. Lo digo porque en la biodescodificación, en las fechas, se aplican estos números. Y tiene una razón de ser, ¿eh? Tiene una razón de ser. Si nos da tiempo al final del taller os la explicaré, porque tiene incluso una figura tridimensional que explica el por qué esto es así. Pues estas tres relaciones numéricas forman tres triángulos que se relacionan entre sí. Acordaros del nombre, Marco Rodin, matemáticas vorticiales. Y ahora vamos a entrar en la primera parte de las matemáticas áureas. Después de este inicio, calentamiento contextual, que yo creo que ha sido bueno para ir entrando en marcha, vamos a entrar en esa parte en la que os voy a explicar cómo hice clic. Otra frase genial de Sócrates. Dice, las matemáticas son una gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Fijaros, esto lo explico también en los talleres, pero es que es fundamental, porque fue el señor Pitágoras y los pitagóricos, más allá del tema del número 11, que sabéis que lo explico en mis conferencias, en mis charlas, que fue a través del número 11 que yo empecé a despertar respecto a esos números que aparecían a mi alrededor. Fue al toparme con la filosofía de los pitagóricos y de Pitágoras que me empecé a dar cuenta de que algo se había cocido antes.
Y este es un pequeño párrafo de Aristóteles que es tremendamente explicativo. Fijaros lo que dice. Nutridos de ella, la matemática, creyeron que su principio fuera el de todas las cosas, ya que los números, por su naturaleza, son los primeros que se representan en ella. Les pareció observar en los números semejanzas con los seres y con los fenómenos, mucho más que en el fuego, o en la tierra, o en el agua. Y como también veían en los números las determinaciones y las proporciones de las armonías, hemos hablado de armonías, y como por otra parte les parecía que toda la naturaleza estaba por lo demás hecha a imagen de los números y que los números son los primeros en la naturaleza. Supusieron que los elementos de los números fuesen los elementos de todos los seres y que el universo entero fuese armonía y número. Espectacular. No la voy a acabar de leer porque es un poquito más largo, pero fijaros esta última frase. Que el universo entero fuese armonía y número. ¿De qué estamos hablando hoy? De resonancias armónicas, de patrones numéricos ocultos, de esos códigos que están ahí detrás. Y claro, cuando yo estaba experimentando todo el tema del número 11 y demás, pensé, hostia, eureka, y nunca mejor dicho, porque eran griegos, ¿no? Este tipo lo sabía de lo que estaba hablando, lo sabían perfectamente. Y este es un cuadro que ilustra a los pitagóricos, y fijaros, están adorando a algo. ¿Qué os parece que están? La salida del sol, ¿no? Efectivamente. ¿Observáis algo más interesante en el cuadro? La luna, muy bien, sí señora. Está ahí. Sonido. Hay un templo insinuado, también es cierto. Esto es importante. Y las liras. Hay distintas liras y hay una arpa. Sonido, resonancias armónicas. Pitágoras hablaba de el sonido de las esferas celestes, la armonía celestial. Es un concepto que hoy no podremos trabajar ampliamente porque Pitágoras es muy amplio, pero veréis cómo vais a entender perfectamente el tema este de las armonías y las esferas. Es increíble. Ahora no lo recuerdo, disculpa que ahora no tengo el dato, pero después, la pausa, lo miraré y lo comentaré. Aquí tenemos uno de los símbolos representativos de la escuela pitagórica, el símbolo de la mónada, la unidad, el origen de todo. Fijaros, esto ilustra perfectamente el concepto de máxima sencillez, extrema complejidad. Porque en ese símbolo está contenido todo. Todo. Fijaros que si nos imagináramos esto de forma tridimensional, podríamos hacer una analogía con el cosmos y con la materia. Imaginemos que esto es el planeta Tierra y que esto es nuestro sistema solar. Imaginemos que nos empezamos a acercar a la Tierra y que a medida que nos acercamos vamos viendo distintos seres, plantas, animales, personas. Y cada uno de esos seres, cuando nos vamos acercando más, está formado ¿por qué? Hemos dicho por átomos. Y los átomos vuelven a reproducir la misma forma. Si hiciéramos al revés y saliéramos hacia afuera, empezamos a salir de nuestro sistema solar y cuanto más nos alejamos, más se reduce esta circunferencia y más se va convirtiendo en un punto hasta que lleguemos a en un momento en que volvamos a ver otro umbral dibujado alrededor. ¿Comprendéis? Es el concepto de la fractalidad. El término de la mónada viene de la palabra griega menein, que significa estable. ¿Por qué os parece que esto puede ser estable? Porque no hay ninguna otra fuerza que él. Efectivamente, fuerza. Efectivamente, es un equilibrio en el centro. Exacto, estabilidad, equilibrio, ¿no? Equilibrio de fuerzas. Y de la palabra griega monas, que significa unidad. Unidad. ¿Cuál es el principio de las matemáticas áureas? Os lo digo ahora. La unidad. La unidad. Y básicamente lo que demuestran es que todos somos uno. Todos provenimos de esa unidad. De hecho, vivimos en ella.
No nos hemos apartado nunca de ella, aunque creamos lo contrario. Formamos parte de esa unidad, venimos de ella y volvemos a ella. También lo llamaban la base, la esencia, el fundamento y el constructor. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de abstracción. Luego vamos a ir a temas concretos, pero me gustaría, en este punto concreto, que hiciésemos todos juntos un ejercicio de abstracción, porque ilustra muy bien lo que acabamos de hablar. Si tuviéramos que imaginar cero como un concepto, ¿qué diríamos de cero? ¿Qué podríamos decir de cero? ¿Qué diríais de cero? Nada, vacío. Nada, eso es lo que nos han enseñado aquí, en Occidente. Pues la posibilidad, La circunferencia, dicen por allí. la posibilidad sin límite, está todo ahí. Efectivamente, este es el otro concepto que viene de Oriente, de cero, porque aquí nos han enseñado que cero significa res, ¿no? Nada. Es el huevo también. Efectivamente, la circunferencia que decían por ahí también. Cero, imaginemos cero como un mar de infinitas posibilidades, como energía potencial sin límites. Y de ese cero, ¿cómo aparecería uno? De su centro, dividiéndose. Está bien, de su centro, dividiéndose. Lo del centro sería por el tema de la estabilidad, ¿no? Hemos dicho antes. Dividiéndose, es decir, que ese... Estamos entrando, la fractalidad del cero. Estamos entrando. Por ondas. Se pliega sobre sí mismo. Bueno, eso sería una interpretación, se pliega sobre sí mismo, ¿no? O se parte una parte, o se extiende, o se pliega. Algo ocurre. Y de ese cero aparece uno. La unidad. Y Rousseau, que es más rápida, porque ha pillado el concepto rápido. Nos lo saltamos un momentito y ahora verás a qué iba, Rousseau. Al tema de la forma. 0 y 1, energía potencial y forma. ¿Lo veis? Entonces, el 1 es la voluntad de ser. Partícula, onda y partícula. El 1 es la forma que está detrás de 0, o que está delante de 0 si queréis, porque si es fractal y se reproduce en distintos niveles, en un nivel tendremos 0 y se materializará 1, y este 1 hará todo un proceso hasta ser capaz de generar otro nuevo 0 en otro nivel fractal, que a su vez generará unos, y sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. ¿Podría ser un símil de la materia? Efectivamente. Pero al cero no está totalmente... En castellano, por favor, porque nos van a ver sí. El cero está directamente representado con el infinito. Sería... El infinito es lo mismo. Efectivamente, tal y como estamos hablando, es lo mismo, sí y no. Son conceptos a lo mejor un poco diferentes, porque a lo mejor no hay un solo infinito, sino tal y como entendemos infinito, a lo mejor hay distintos infinitos, ¿no? Como dicen en física, a lo mejor hay infinitos grandes e infinitos pequeños, por decirlo de alguna manera. El concepto de espacio, el cero no necesariamente. No. Hombre, habla de medida. Es un debate muy amplio, Lo que sí que es cierto es que cero está intrínsecamente ligado el concepto de cero al concepto de infinito. Luego podríamos discutir cómo es ese infinito, pero que efectivamente cero está ligado al infinito. Y veréis que los números más importantes que vamos a estudiar hoy, todos están ligados al concepto de infinito. Todos. Esos son los irracionales. Efectivamente, los irracionales. Luego los vamos a hablar de ellos. Y vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito más avanzado respecto al tema del 0 y el 1. Tenemos este 0 y este 1 que ha aparecido. ¿De dónde saldrían el resto de números o el resto de conceptos físicos?
Por ondas, dicen por ahí. Por ondas. Por la acción. Por ondas. Claro, cuando uno aparece en ese espacio, en ese lugar que es cero, que es potencial infinito, todo aquello que es físico tiene forma. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquello que es material tiene forma. Tiene forma. Y toda forma está compuesta por energía a su vez. Albert Einstein demostró con la teoría de la relatividad, y además lo hemos visto también con el experimento, que energía y materia son equivalentes. ¿Cierto? Toda forma vibra y es energía al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Esa forma que vibra, imaginaros en un espacio de infinito potencial, ¿qué es lo que hace? Se replica. Se replica. Y esto es simbólico, ¿eh? Esto es simbólico, pero es para entender el concepto. ¿Vale? Y entonces pueden aparecer cosas distintas, pueden aparecer formas distintas, puede aparecer variabilidad, complejidad, pero todo parte de la sencillez mayor. Y si a uno le tuviéramos que dar forma, Rousset, ¿qué forma le daríamos? Lo has dicho antes. La circunferencia. Cierto. Y habéis oído hablar cuando estabais en el colegio todos del número pi. El número pi. El número pi es el número que define precisamente a la circunferencia. Y no solo a la circunferencia, sino que define a la esfera y a todo aquello que esté relacionado con ellas. ¿De acuerdo? El número pi tiene dos características. Se le llama número irracional, feo, muy feo. Lo vamos a borrar del diccionario de hoy. Lo de los números irracionales no me gusta nada, porque irracional significa que no puede ser comprendido. Y formamos parte de eso, así que ¿por qué no vamos a poder comprenderlo? Mientras le pongamos ese tipo de etiquetas, seguro que no. Prefiero llamarlos números generatrices, porque se proyectan hacia el infinito y proyectan toda la realidad que nos rodea. Pi es un número, por lo tanto, generatriz. Le llaman irracional. ¿Por qué le llaman irracional? Le llaman irracional porque no puede ser expresado de forma exacta con una fracción de dos números naturales. Y al mismo tiempo es trascendental porque tiene un número de decimales no consecutivos, no repetitivos. Se proyecta hacia el infinito, que decíamos. Y no sé cómo vamos de hora, porque igual iría bien hacer un pequeño descansito. ¿Las 11:30? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Avanzamos un poquito más? ¿Hasta las 12? ¿Sí? ¿Os parece bien? Perfecto, perfecto. Veo que estáis ahí, venga. Vamos a por ello. Esto es un poco para ilustrar el concepto que hemos dicho del número pi. Cómo se proyecta hacia el infinito. Y el número 2, si le tuviéramos que poner forma, ¿qué forma le pondríamos? ¿Qué se os ocurre? Normalmente me dicen dos circunferencias, dos esferas, dos puntos, dos puntitos. Y lo que nos han enseñado, exacto, lo que nos han enseñado en el colegio, ¿qué es? Cuando tienes dos puntos. Ras. A unirlo con una línea. ¿Cierto? Pero si pensamos que realmente esos dos puntos en realidad son esferas, el punto más corto para unir el recorrido entre un espacio esférico no es una recta. Son líneas curvas. Y efectivamente, si dos circunferencias o dos esferas se intersectaran, estaríamos viendo algo parecido a esto. La vesica piscis, la vejiga del pez. Luego ya os digo que hablaremos más amplio sobre la vesica piscis. ¿Y el número 3, cómo lo podríamos representar? ¿Qué os parece? Triángulo, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Este es un triángulo equilátero. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que un triángulo equilátero tenía la misma longitud en los lados? Y al mismo tiempo tiene la longitud de arco de los ángulos de 60 grados en los tres casos. Por eso se llama equilátero, porque equilátero significa igual de lado. Y en realidad es igual de ángulo también. Y si estuviéramos hablando de tridimensionalidad, estaríamos viendo algo parecido a esto. Geometría esférica.
ni yo sé geometría esférica, traslación de geometría esférica, o sea, de plana a la esférica, ni creo que sea el objetivo de hoy, porque hoy vamos a ver conceptos más sencillos. Sí me interesa poner esta forma aquí para que no perdáis de vista que al final todo lo que estamos hablando es tridimensional. ¿Ok? No lo perdáis de vista, por favor. Y el 4, claro, no os desvelo nada si os digo que lo más probable es que estuviéramos viendo un cuadrado, ¿verdad? Con el número 4. ¿Y el número 5 qué? ¿Qué podría ser el número 5? Pentagrama. Casi. Pentágono. Pentágono es el polígono regular. El pentagrama es la estrella que se inscribe dentro. Es una forma que se inscribe dentro del pentágono. Luego veremos el pentagrama y entenderemos el por qué es importante el pentagrama, porque ya te has adelantado un paso. Y hablando de pentagramas y hablando de pentágonos, llegamos a la proporción áurea. ¿Quién, en vez de hacer la pregunta la voy a formular al revés? ¿Quién no ha oído hablar de la proporción áurea o del número áureo? 3. Bueno, pues lo voy a explicar para vosotros. Igualmente lo iba a explicar, pero lo voy a explicar más ampliamente. Vuestro cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, está proporcionado en función de ese número, de esa proporción áurea, del número phi, que se llama. Phi. No os dediquéis a apuntar mucho, no os preocupéis, que luego esto lo vais a tener disponible y además luego ahí en los papeles tenéis el número phi y demás. Me interesa más que fluyáis con los conceptos que intentéis captarlo todo. Lo más importante es navegar a través de estas matemáticas y ser capaz de entender qué es lo que estoy viendo a mi alrededor. Pero no es necesario que la primera vez comprendáis todos los conceptos al 100% o que queráis aprenderlo todo de una vez. Nuestro cuerpo, y ahora vais a ver ejemplos, está proporcionado respecto a esta proporción áurea. Y sigue una lógica de una secuencia que se llama la secuencia Fibonacci. Y ahora voy a explicar primero cómo se crea la secuencia y después vamos a ver cómo funciona. Esta secuencia comienza por el número 1. Y para obtener el siguiente número de la secuencia, le sumamos el anterior. Anterior a 1, 0. 1 más 0, 1. Ahora estamos en el segundo 1. ¿Cómo tenemos el siguiente número? Cogemos el anterior. 1 más 1, 2. Estamos en 2. ¿Cómo tenemos el siguiente? 2 más 1, 3. Y sucesivamente. Es lo que se llama una secuencia exponencial. ¿Qué ocurre? Ocurre que si cogemos uno de los números de la secuencia y lo dividimos entre su anterior, cada vez obtenemos un número más aproximado a esta proporción áurea, a este número phi. Y este número phi es un número que comparte características con pi. Es un número generatriz. ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Que está vinculado con el infinito, que tiene decimales no consecutivos, etc. Quedaros con ese concepto. Borremos del diccionario irracional, por favor. Fuera, irracionales. Generatrices, números generatrices. Perdona, una pregunta. Sí. ¿Por qué dices que dicen que se pliega en 12 si no existe el 12 en la secuencia? Te has adelantado, porque estás mirando los apuntes. No, porque yo tengo... Sí, luego vamos a llegar, porque por aquí me preguntan, hay una diapositiva en los apuntes que dice que la secuencia Fibonacci se pliega sobre sí misma en la posición 12, etc. Eso lo vamos a ver luego. Pero no nos adelantemos, eso tiene que ver con el concepto de cómo se construye la realidad a nivel tridimensional. Pero esto lo veremos, como os digo, un poquito más adelante. Ahora quiero que entremos en conceptos más sencillos y veréis que si seguimos el hilo lo vais a entender perfectamente. Tenemos un pentagrama aquí, ¿verdad? El pentagrama hemos dicho que se inscribe dentro de ¿qué? Dentro del pentágono, ¿verdad? Pues si nos fijamos en el pentagrama, es una figura, un dibujo que es resonante completamente con la proporción áurea. Si cogiéramos este lado de color rojo, esta longitud, la midiéramos y la dividiéramos entre la longitud de este lado de color verde, obtendríamos la proporción áurea, obtendríamos phi, ese número que hemos visto antes. Si cogemos el lado este verde y lo dividimos entre el lado azul, obtenemos phi de nuevo. Y sucesivamente. Es una figura
resonante con la proporción áurea. Una resonancia armónica perfecta. Y os suena de las películas, ¿no? Cuando cogen y dicen, bueno, vamos a hacer un conjuro, ras, pentagrama en el suelo, se tumban, se sientan, se no sé qué, ¿verdad? Y eso no es magia, no es esoterismo, es ciencia. Es ciencia. Y es fundamental comprenderlo. Porque hasta que no comprendamos eso, no vamos a poder rescatar la ciencia de verdad. ¿Habéis oído hablar de la alquimia alguna vez? ¿Sí? ¿Qué habéis oído de la alquimia? ¿Qué es? Hermética, es decir, que es un conocimiento oculto. ¿Y qué más? Convertir plomo en oro. Convertir los metales en oro, convertir el plomo en oro, efectivamente, efectivamente. Pero pocos saben, o no muchos saben, que la alquimia es la base de la química moderna. La química moderna es hija de la alquimia. Si no hubiera habido alquimia, no existiría hoy la química como la conocemos. Lo que ocurre es que en un momento histórico, convenientemente, se cogió una parte de la alquimia y se hizo con el resto. Y a esa parte se le llamó química. Y por ese tipo de cosas, de sucesos, de momentos de censura clamorosa, hemos perdido las raíces. Pero estamos en vías de recuperarlas, ¿eh? No os preocupéis. Y hay astronomía. Efectivamente, esa es otro corte y aparte. Y hoy vamos a hablar precisamente de los magos caldeos, de los científicos, de los matemáticos, que eran astrónomos y astrólogos, individido en la antigua Babilonia, miles de años antes de nuestra era. Y eran unas máquinas, ¿no? Como decíamos antes, como los matemáticos védicos, eran increíbles, tenían un conocimiento que hoy solo podemos empezar a vislumbrar. Y en el antiguo Egipto también. Y eso que ellos lo habían heredado, al igual que los babilonios. No era de su origen, de su procedencia. Ellos lo habían heredado. Pero no te vayas tan lejos, en el siglo XV los médicos humanistas estudiaban astronomía, estudiaban todo, o sea que todo este cambio en la medicina y todo ha sido bastante posterior. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que fijaros que en la ciencia moderna lo que se ha tendido es a partir las cosas. Cuanto más hemos avanzado, o retrocedido según se mire, más se han partido los temas, ¿verdad? Más hemos ido extendiendo partes y nos hemos ido especializando, o por decirlo de alguna manera, hemos ido poniéndonos las... ¿no? Como los caballitos, ¿no? Nos han puesto aquí, por no decir los burritos, nos han ido poniendo aquí el bloqueo para que no podamos ver. Y esto es lo que ha ocurrido. Cuando en realidad somos seres holísticos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con todo eso que hay ahí fuera. Y ahora llegaremos a un concepto, bueno, esto es la representación fractal del pentagrama, ¿eh? A un concepto que me gustaría que comprendáis bien. Bueno, esto es para ilustrar lo de que cómo van apareciendo esas unidades múltiples por ahí, ¿eh? Por lo del tema del número 11, pero luego tranquilos que veremos demostraciones matemáticas que explican perfectamente por qué aparece el número 11. Ya viene un concepto muy importante, que es el que os estaba casi avanzando hace un momento. Los que estuvisteis en la conferencia el otro día ya sabéis de qué va esto, pero los que no, vamos a ver. Quiero una respuesta, voy a hacer una pregunta. Quiero un sí o un no. Es un experimento. ¿Esta chica de aquí es bella? ¿Sí o no? Sí. Los que opinen que sí, levanten la mano. Vale, una mayoría aplastante. Una mayoría aplastante. Razones de por qué ha ocurrido esto. Ideas. Es proporcional. Armonía, proporcional. Efectivamente, equilibrio, exacto. Una cara proporcionada, armónica, equilibrada. Es más, está proporcionada respecto a ese número, a la proporción áurea. Si cogemos la longitud de lo que es el mentón y la dividimos entre la longitud de la barbilla, obtenemos phi. Si dividimos otra vez esta longitud A entre la longitud del ojo, obtenemos phi de nuevo. Y podríamos ir midiendo su cara en distintos lugares y veríamos que esa proporción áurea se va replicando. ¿Y esto qué significa? ¿Qué quiere decir?
Que nos atrae lo armonioso. Nos atrae lo armonioso, tenemos el concepto de bello dentro nuestro. Que ya lo sabemos sin saberlo. Vale, nos acercamos. En realidad lo sabemos, lo conocemos, porque estamos tomando decisiones cada día en función de eso, todos los días. Todos los días. Es nuestro inconsciente el que conoce esto, esta proporción áurea, estas matemáticas. Las conoce, las matemáticas áureas que hoy habéis venido a aprender hoy aquí, las conocéis, las sabéis. Yo no os voy a contar nada que no sepáis. El problema es que lo sabe vuestro inconsciente. ¿Ok? Lo que hoy vais a aprender es a dialogar de forma más fluida con vuestro inconsciente, desde un punto de vista matemático. Cuando venís a Asana, que es uno de los templos de la biodescodificación, lo que aprendéis es a conversar con vuestro inconsciente, a entender el por qué os está diciendo que algo no funciona, ¿verdad? Y a resolverlo. Pues con las matemáticas ocurre lo mismo, es lo mismo. Todo parte del inconsciente, porque ese inconsciente está siempre, siempre conectado con el uno. Todos estamos conectados. Nunca hemos dejado de estar conectados. Nunca. Nunca. Y es por eso que vamos a volver a conectarnos con todo eso. Este es un ejemplo fantástico. Este señor, Jason Paget, era un señor, efectivamente, que tuvo... No es un accidente exactamente. Era un señor, bueno, es un señor que trabaja todavía. Trabaja en una tienda de muebles en Estados Unidos. Y era un señor que solo se interesaba por ir al gimnasio, tomar los esteroides, salir el fin de semana, tener musculitos, dedicarse a ligar, emborracharse y nada, no mucho más. Esto contado por él mismo. Y una noche, después de una juerga de esas tremendas, este señor sale del pub donde estaba y se va para casa. Lo cogen un grupo de chavales y le pegan una paliza tremenda. Tremenda, de tal manera que le golpearon de forma muy repetida la cabeza. Y le produce una conmoción cerebral. Pues muy bien, este señor tiene una lesión en el sistema nervioso, pero en vez de quedar limitado, ocurre lo contrario. Se le desbloquean áreas del cerebro que le permiten comunicarse de forma directa con ese inconsciente. Concretamente, interpretarlo desde un punto de vista matemático. Y este señor, todo a su alrededor lo ve de esta forma. Estos son dibujos hechos por él. Él percibe la realidad desde un punto de vista matemático, geométrico. Ve el teorema de Pitágoras por todas partes, ve ángulos, ve números, ve relaciones, ve conexiones sutiles, esas hebras de energía que nos conectan a todos, esas melodías. Él las percibe. Él las percibe. Y todos deberíamos ser capaces de hacerlo. De hecho, todos somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que hemos sido condicionados de forma tan drástica que nos cuesta llegar a ello. Pero tranquilos que llegaremos. Tranquilos. Y ahora, aquí tenemos otro experimento. Os voy a hacer una pregunta, a ver qué opináis. ¿Cuál de los dos botes es el más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Parece más, el de la izquierda más ancho parece. El de la derecha. ¿Cuántos de la derecha? ¿Y el de la izquierda? Vale. Mayoría abrumadora el de la derecha. A mí, personalmente, me pareció el de la derecha. A Pepón también, que estaba el otro día. Sí. Ahora veréis, porque el de la derecha parece... No son los colores cálidos, no. No son los colores cálidos, no. Hay una espiral áurea ahí, insertada. Y vuestro cerebro sabe que está esa proporción ahí metida, lo sabe. Y por eso veis ese bote más grande que el otro. Esto lo ha hecho una compañera que es Violeta, que es diseñadora gráfica, y estamos ahora trabajando precisamente en este tipo de diseños. En hacer diseños que representen estas proporciones y estas matemáticas para que efectivamente ocurran este tipo de magias. ¿De acuerdo? Cuando uno trabaja con esto, ocurren estas cosas. El otro día estábamos en la reunión de esta empresa de Alkaline Care, que estamos ahora saliendo adelante con ella, estamos empezando a caminar con Alkaline Care, y es una empresa que se está dedicando a vender complementos nutricionales, complementos alimenticios,
para llevar una dieta alcalina. Esto es un poco como el momento publireportaje. Pero no voy a contar mucho más, que quede ahí el tema, pero es más que nada para ilustrar el ejemplo. Y estábamos en la reunión y cuando Violeta nos presentó los diseños, claro, todos dijimos que este bote era más grande. Y nos gustó más el diseño. Claro que nos gustó más, claro que el bote era más grande. Porque estábamos percibiendo esas proporciones ahí detrás. Lo estábamos viendo, efectivamente. ¿De acuerdo? Ya habéis visto dos ejemplos. Fijaros cómo de determinante puede ser estas matemáticas en vuestras vidas. ¿Cómo de importante es esto? Cada día. Y os podéis imaginar, la gente que atesora estos conocimientos los estarán utilizando, supongo, ¿no? ¿Qué os parece? Al final del seminario vais a aprender a utilizar las matemáticas áureas para saber qué días del año y qué horas del día son las mejores, porque están en resonancia con esos números, con esa forma de interpretar la realidad. Y seréis capaces de aprovechar ese influjo, esa energía, ese potencial. Fijaros, estos son ejemplos de cómo se aplica o cómo podemos encontrar la proporción áurea en el cuerpo humano. Esto es la dentadura de una persona. Los odontólogos construyen o reconstruyen las bocas en función de la proporción áurea, de phi. Fijaros, las falanges de la mano. Las falanges de la mano están en proporción de la función de la proporción áurea. Si dividiéramos la distancia de esta falange entre esta, nos da phi. Y sucesivamente con el resto de partes del cuerpo. Las flores, los pétalos de las flores, fijaros, no quiere decir que todas las flores tengan estos pétalos, quiere decir que la mayoría de flores tienden a repetir este patrón, porque es un patrón natural, universal, fractal. Un pétalo, 2, 3, fijaros, de 3 a 5. Y qué detalle tan bonito que justamente en la pentaflor, las rosas son pentaflores. Os lo digo porque estamos en Cataluña y el patrón de Cataluña es Sant Jordi, al igual que el del Reino Unido, St. George. ¿Y cuál es la leyenda de Sant Jordi? Que mató al dragón. Y de la sangre del dragón surgió la rosa, que es una pentaflor. Una pentaflor. Los dragones, en la mitología, son los miedos y todos los temores que tenemos que enfrentar. Y eso los puede explicar muy bien Pepón, porque precisamente en sus talleres habla de estos temas. El despertar del héroe. Hay patrones mitológicos universales, patrones que se repiten y que están ahí. Y cuando hablamos de que Sant Jordi mató al dragón, es que de alguna manera se enfrentó a sus miedos, se enfrentó a su desconocimiento, y de la sangre, de ese enfrentamiento, de esa alquimia personal, nació la pentaflor. Y la pentaflor, ¿a qué está asociada? Al pentagrama. ¿Y qué es phi? La proporción áurea que nos une a todos. ¿Lo vais viendo? ¿Cómo están las cosas codificadas? Fijaros, de 5 pétalos a 8 y de 8 a 13. Efectivamente, Fibonacci está en casi todo. Porque en esta sala, por ejemplo, en la mayoría de construcciones y de arquitecturas no está Fibonacci. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Luego lo desvelaremos en el próximo capítulo. No, luego hablaremos más ampliamente. No, luego lo desvelaremos, no te preocupes que no lo dejaremos en el aire. Fijaros, la planta, el tallo de la planta, fijaros en las hojas. Una hoja primer nivel, otra en el segundo, tercer nivel 2, 3, 5, 8. Fibonacci de nuevo. Los árboles, las ramas de los árboles, ocurre lo mismo. Pero los árboles no solo crecen hacia arriba, y al igual que las plantas crecen hacia abajo. Y las raíces siguen la misma lógica. Si todo lo que estamos viendo, todo lo físico que estamos viendo, vibra y es energía, genera una melodía, cuando estamos paseando por un bosque, estamos escuchando la octava sinfonía de la naturaleza. Mientras que cuando estamos en las ciudades,
estamos recibiendo unas vibraciones armónicas totalmente distintas, o vibraciones en desarmonía. Por eso la gente dice, es terapéutico pasear por el bosque. Hay más razones, pero la razón principal es esta. ¿Y esto qué es? ¿Qué os parece? ¿Qué es esto? Ainhoa, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué se te ocurre? Ha sido pregunta trampa, ¿eh? Claro, claro. Esto es Notre Dame. Esto es Notre Dame en París. Es Notre Dame. Fijaros, Notre Dame está proporcionado respecto a Phi, a la proporción áurea. ¿Y por qué puede estar proporcionado? Porque el arquitecto sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Efectivamente. Y fijaros, estos son contrafuertes de una catedral gótica. Los contrafuertes son la clave de que las catedrales góticas se sostuvieran como construcción de la forma en que lo hicieron. Los pilares de la tierra, que es una novela fantástica de Ken Follett, se fundamenta precisamente en este tipo de sabiduría. Aunque haya 1000 historias de fondo, al final lo que nos está contando es esto. Los griegos, esto es Atenas, lo mismo de lo mismo. El Taj Mahal, en la India. Otra vez Leonardo, no sorprenderá, ¿verdad? La Venus. Y esto es una caracola. Y fijaros la escalera de caracol. Antes no os he contado bien el tema de la espiral, que por cierto aquí tengo que citar a Jordi, que está hoy entre nosotros, porque no hace mucho y me estaba apoyando. No voy a decir ni a qué se dedica ni demás, porque él me ha dicho que no lo diga, pero es una persona que tiene conocimientos amplios sobre el tema y quedamos un día y estuvimos contrastando conocimiento. Y él me dice, por cierto, dice, ¿sabes que lo que tú dices que es la espiral áurea no lo es? Y yo, bueno, casi me sujeto a la mesa, ¿eh? Os lo podéis imaginar. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no es? Dice, no. Dice, lo que tú dices que es la espiral áurea es la espiral que parte de la secuencia de Fibonacci. Pero la espiral áurea sería una espiral que está siempre proporcionada con el número Phi. Y son distintas. Sí, la espiral que yo hasta ahora llamaba áurea, y la voy a continuar llamando áurea porque entiendo que aunque no sea exactamente lo mismo, nace de ese principio. Y por lo tanto, como es la forma en que se manifiesta en el mundo físico, entiendo que continúa siendo divina y áurea, si queréis. Pero sí que es cierto que él tenía razón, tenía toda la razón. Normalmente, académicamente, a la espiral áurea se le llama la espiral que está siempre proporcionada con Phi, perfectamente proporcionada con Phi, digamos. Mientras que la de Fibonacci, si os habéis fijado al principio de la secuencia, los números, cuando los dividimos, no dan exactamente Phi. 3 entre 2 da 1,5, por ejemplo, al comienzo. Y eso hace que no sea exactamente una espiral áurea. Pero bueno, es gracioso, ¿no? Cómo se te queda el cuerpo, ¿no? Cuando te dicen algo así, es como... Pero bien, muy bien, me dijo, dilo porque un día va a venir alguien y te va a decir, y toda la razón, Jordi, sí señor, gracias. Además me ha estado apoyando con otros temas y estamos colaborando en el desarrollo de una página web que tiene él, y yo voy a ir colgando ahí también artículos y demás. Todavía no se ha colgado, pero cuando esté colgada y demás, ya lo pondremos para que lo veáis y la consultéis. Perdón, dime. Lo que acabas de decir, es decir, la Fibonacci sería la numerología, pero no en sí la espiral. La matemática. Bueno, la matemática. La numerología es otra cosa. Sería la matemática, exacto, pero Sí. no en sí la estructura espiral. No, sí, a ver, es decir, de Fibonacci, de la secuencia Fibonacci, tú puedes dibujar una espiral. Y te va a ser una espiral... No sería áurea. No sería estrictamente, desde un punto de vista académico, áurea. Desde mi punto de vista modesto, es una espiral áurea. ¿Por qué? Porque es la espiral áurea que se manifiesta en el mundo físico. ¿Por qué? Porque las cosas en el mundo físico no están partidas con decimales. Se representan a través de números enteros. Tú no ves 1,618 flores o 1,618 pétalos de flor, ¿verdad? Si no, es la única forma de que pudiera aparecer Phi de forma natural, ¿verdad? Es así. Por eso entiendo que para mí, continúa siendo una espiral áurea. ¿Y esto qué es? El hombre de Vitruvio. He puesto esto porque es lo del código da Vinci, ¿no? Tal, la película famosa y demás, que salió, ¿no? Bueno, pero está muy bien porque salió en la luz pública toda una serie de temas que hasta entonces eran desconocidos
y que gracias a este libro, a esta película, que aunque trata de forma un poco banal algunos temas, ciertamente ha hecho emerger el interés por todo ello. Y el hombre de Vitruvio tiene algo que es muy interesante. ¿Qué es esto? Un 5. Un pentagrama. Un pentagrama. Gran Leonardo. Conocía muy bien lo que hacía. Sabía perfectamente. Y no os podéis ni imaginar todo lo que hay aquí detrás, a nivel aritmético y a nivel fractal y a nivel de relaciones matemáticas. No se puede analizar hoy porque no nos da tiempo, pero es espectacular. Y no es que lo haya hecho yo, porque no me he dedicado a esto, sino que hay mucha gente que lleva años investigando este tema y ha encontrado relaciones matemáticas alucinantes. Y bueno, hoy vamos a ir hablando de películas y de series también, porque quiero que vinculéis todo esto a lo que estáis viendo al día a día. ¿Alguien ha visto la serie Fringe? ¿Os suena la serie Fringe? ¿No? Bueno, hoy no me voy a dedicar a explicar de qué va Fringe, ¿eh? Sí que os voy a decir que es una serie muy interesante para que trabajéis con estos conceptos y vayáis viendo cómo los insertan. ¿Qué veis en esa rana? ¿Veis algo raro? Sí. Efectivamente. Phi. Pero claro, si uno no sabe de la proporción áurea, como lógicamente la mayoría no saben, ve la serie, se traga Phi y está alucinando con la serie, pero no sabe por qué. No sabe por qué. Bueno, sí sabe por qué, lo que pasa es que su inconsciente no le deja una nota por la noche. ¿Eh? Efectivamente. Dos imágenes más de Fringe. El caballito de mar. ¿Qué veis en el caballito de mar? Efectivamente, la espiral áurea. Tenemos una espiral aquí, además está dibujado, la secuencia de Fibonacci. Y la cola del caballito, fijaros, esa cola. Además se ve segmentado, es perfecto. Y esa mariposa, que es una mariposa, es una imagen retocada, ¿qué más tiene? Efectivamente, se ven los huesos como si fueran manos, ¿no? Como si fueran las falanges de los dedos. Lo que os he explicado antes de la proporción áurea. Y yo creo que ahora sí sería un buen momento para hacer un descansito, 10 minutos, que asentemos lo que acabamos de hacer, 10, como sean 11, ya nos espero. Venga.